¿Sabías que un lugar que por años fue el corazón de Ensenada, un restaurante famoso por sus mariscos y su ambiente familiar, terminó apagando sus luces para siempre de la noche a la mañana? Parece increíble, pero lo que hay detrás no es solo la historia de un cierre más, es un espejo de todo lo que está pasando en muchas ciudades de México. Y lo que nadie imaginaba es que hasta Omar García Harfuch terminó apareciendo en medio de este rompecabezas. Cuando hablamos de El Compa Moy, no estamos hablando de un restaurante cualquiera, estamos hablando de un punto de encuentro. Familias enteras celebraban cumpleaños ahí, parejas tenían sus primeras citas, turistas lo ponían en la lista obligada cuando visitaban Baja California. El lugar olía a mar, a camarón recién cocido, a tostadas con aguacate y ceviche fresco. La música siempre sonaba de fondo, el bullicio de la gente se mezclaba con las risas y el tintinear de los vasos de cerveza helada. Era vida pura, pero lo que parecía eterno, de pronto se desmoronó. Una mañana los vecinos llegaron y vieron las puertas cerradas. En la entrada, un letrero improvisado, cerrado definitivamente. Nadie lo podía creer. Algunos pensaron que era una remodelación, otros que sería cuestión de días. Pero conforme las horas pasaron, la realidad empezó a filtrarse. No había remodelación, no había mudanza. Lo que había era miedo. Detrás del cierre estaba la misma sombra que se ha extendido por tantos rincones del país, la extorsión, los llamados cobros de piso, esa cuota silenciosa que se exige a negocios grandes y pequeños. Una cuota que si no se paga, termina en amenazas, golpes o peor. El Compa Moy no quiso pagar, y ahí empezó la pesadilla. Los meseros que por años sirvieron platos rebosantes de pescado frito, empezaron a contar en voz baja cómo hombres extraños llegaban en camionetas oscuras, cómo pedían hablar directamente con el dueño, cómo dejaban recados que nadie quería escuchar. El ambiente cambió. Las sonrisas se borraron, la clientela empezó a notar algo raro, pero nadie se atrevía a preguntar. El dueño, don Moisés, conocido por todos como el Compa Moy, había construido el lugar desde cero, con esfuerzo, con sudor, con esa fe de que el trabajo honesto bastaba. Pero ni todo el esfuerzo del mundo pudo detener lo que se venía encima, porque el crimen organizado no entiende de esfuerzo, solo entiende de poder y de miedo. Aquí es donde la historia comienza a dar un giro inesperado, porque lo que empezó como un cierre local, pronto escaló a un tema estatal, y de ahí a un punto de interés nacional. Y justo en ese punto es donde aparece un nombre que divide opiniones, que levanta sospechas y también esperanzas: Omar García Harfuch. Pero antes de llegar a él, necesitamos entender algo más grande. ¿Cómo es que un restaurante tan querido llega al punto de cerrar? ¿Qué pasa cuando la comunidad que lo rodeaba queda de pronto sin ese espacio que parecía inamovible? ¿Y por qué alguien como Harfuch, desde la capital, termina metiéndose en una historia que comenzó con mariscos, cerveza fría y un letrero de cerrado? El problema no era solo que cerrara un restaurante, el problema era el silencio que quedó después, porque cuando un negocio como ese cierra por miedo, todos los demás sienten el golpe. La gente del barrio empezó a hablar bajito, casi susurrando, como si al mencionar lo ocurrido despertaran algo que era mejor dejar dormido. Nadie quería decir la palabra extorsión en voz alta, pero todos sabían lo que había pasado. Los trabajadores quedaron en el aire. Algunos meseros con más de 15 años, sirviendo mesas, de pronto se encontraron sin empleo, con la angustia de cómo llevar comida a sus casas. Recibieron una llamada rápida: ya no se va a abrir más, gracias por todo. Y ahí terminó una etapa de sus vidas. Ninguna liquidación, ninguna promesa, solo la incertidumbre. Y para los clientes habituales fue como perder una parte de su identidad. Era el lugar donde llevaban a sus hijos después de la escuela, donde las parejas celebraban aniversarios, donde el turista de paso conocía la verdadera comida de Ensenada. De pronto todo eso se esfumó. Lo más doloroso era ver la fachada cerrada, todavía con los carteles viejos pegados en los vidrios: especial de camarones al mojo de ajo o promoción de 2 por 1 en ceviches los jueves. Nadie los quitó, nadie se atrevió.
y esos anuncios se convirtieron en recordatorios mudos de lo que se había perdido. Pero aquí viene lo más inquietante. Lo que pasó en el Compa Moy no era un caso aislado, era solo un eslabón más en una cadena que se repetía en todo Baja California. Taquerías, tiendas, bares, todos sabían lo mismo: paga o cierra. Algunos optaban por pagar y seguir como si nada, otros no podían o no querían, y sus negocios terminaban en la ruina. Y eso, al final, significaba que toda la comunidad estaba pagando, directa o indirectamente. El miedo se metió hasta en las pláticas de sobremesa. La gente decía: mejor no hablemos de eso, no digas nombres, no subas nada a Facebook. Y así, la extorsión no solo cerraba puertas físicas, también cerraba bocas. En medio de todo ese ambiente tenso, empezaron a salir versiones contradictorias. Algunos decían que el dueño se había negado a pagar, y por eso lo obligaron a cerrar. Otros aseguraban que había recibido amenazas directas contra su familia. Y unos más, los más escépticos, pensaban que tal vez había un trasfondo político, algo que se movía detrás de las sombras. Y ahí es donde la figura de Omar García Harfuch comienza a colarse en la historia. Porque mientras en Ensenada se apagaban las luces de El Compa Moy, en la Ciudad de México él hablaba de cómo el crimen organizado había dejado de ser un problema lejano y se había convertido en un monstruo que alcanzaba a todos. Lo curioso es que cada vez que Harfuch mencionaba públicamente la palabra extorsión, el eco llegaba hasta Baja California. Como si, de alguna manera, la lucha que él planteaba desde el centro del país estuviera conectada con los negocios que en silencio se iban derrumbando en el norte. El problema para la gente era que no sabían si creerle. Algunos lo veían como alguien capaz de enfrentar a los grupos criminales, otros como un político más aprovechando el dolor ajeno. Lo cierto es que, al mencionar los cobros de piso, abrió una puerta que nadie quería abrir, porque al hablar de eso en público de manera directa, estaba tocando un tema que en muchas comunidades solo se hablaba en secreto. Mientras tanto, en Ensenada, la ausencia del restaurante se convirtió en símbolo. No solo había desaparecido un lugar para comer mariscos, había desaparecido un espacio de confianza. Y lo más grave, dejó claro que cualquiera podía ser el siguiente. La ciudad se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién se atrevió a presionar a El Compa Moy? ¿Qué tan grande es la red que controla esas calles? ¿Y por qué nadie parece tener el valor de enfrentarlos? Ese vacío, esa sensación de que el Estado no estaba, fue lo que abrió la puerta para que nombres como el de Harfuch empezaran a sonar más fuerte. La gente se preguntaba: ¿será que alguien como él podría cambiar algo, o será otra promesa más que se desvanece con el tiempo? Lo cierto es que mientras la comunidad se quedaba sin ceviche, sin cerveza fría y sin el bullicio del restaurante, la conversación ya no era sobre mariscos, era sobre sobrevivir. En las calles de Ensenada, la conversación era inevitable. En las tiendas de abarrotes, en los taxis, en los pasillos de los mercados, todos hablaban del mismo tema: el cierre de El Compa Moy. Y aunque algunos intentaban bajarle el tono diciendo que seguro fue un problema administrativo, en el fondo todos sabían la verdad. Nadie quería decirlo en voz alta, pero el miedo estaba ahí, pegado como sombra. Un exmesero del restaurante lo contó sin rodeos a un grupo de amigos: «Mira, compa, a nosotros nos llegaban notas dobladas, esas que te dejan en la barra cuando menos lo esperas. Pedían una cantidad fija cada semana. Si no se pagaba, ya sabías lo que pasaba. Primero amenazas, luego llegaban a romper cosas. Y si seguía sin pagar, pues ya era otra historia. El patrón no quiso ceder, y aquí estamos, con el lugar cerrado y todos en la calle». Esa voz se sumaba a la de una señora que vendía flores frente al restaurante. Ella aseguraba que, en varias ocasiones, vio camionetas estacionadas afuera, con los vidrios polarizados y motores encendidos durante horas. Se quedaban ahí, como vigilando. Nadie bajaba, pero todos sabíamos a qué iban. El Moy trataba de seguir normal, pero cada día se le notaba más nervioso. Lo más duro era la reacción de la comunidad. Había quienes querían hacer marchas, protestar, levantar la voz, pero la mayoría callaba,
porque sabían que enfrentar a esos grupos no era como quejarse de la falta de luz o del mal pavimento. Esto era diferente. Aquí, al abrir la boca, te jugabas la vida. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a cubrir la historia. Primero tímidamente, con notas que hablaban de cierre inesperado de un restaurante icónico. Pero poco a poco se filtraba la versión real. Extorsión, cobro de piso, amenazas. Los titulares ya no podían ocultarlo, y esa atención mediática fue la que empezó a traer nombres de peso a la conversación. En entrevistas, algunos periodistas preguntaban directamente ¿qué está haciendo el gobierno estatal para frenar esto? Y la respuesta era siempre la misma: operativos, vigilancia, coordinación. Palabras que sonaban huecas para una población que veía cómo su lugar favorito de mariscos se convertía en un símbolo del miedo. Es aquí donde Omar García Harfuch entra con fuerza en la narrativa. Porque mientras en Baja California la gente sentía que las autoridades locales estaban rebasadas, en la Ciudad de México él hablaba en entrevistas sobre cómo enfrentar la extorsión y cómo se necesitaba valor político para no dejar que el crimen dictara la vida cotidiana. Un discurso suyo, transmitido en televisión nacional, resonó fuerte en Ensenada. El problema de la extorsión no es exclusivo de una ciudad o de un estado. Es un cáncer que se expande si no lo detenemos a tiempo. No se trata solo de números o estadísticas, se trata de las familias que pierden sus negocios, de la gente que se queda sin empleo, de las comunidades que se quiebran. Esa frase corrió como pólvora en redes sociales. Algunos la compartían con esperanza. Mira, al menos alguien lo está diciendo en voz alta. Otros con escepticismo. ¿Y qué va a hacer? Hablar bonito no detiene balas. Pero lo cierto es que el nombre de Harfuch ya estaba en la mesa, y su figura empezaba a dividir opiniones. Unos lo veían como la posibilidad de enfrentar un monstruo al que pocos se atrevían a mirar de frente. Otros lo acusaban de usar el dolor ajeno como trampolín político. Mientras tanto, las familias en Ensenada seguían lidiando con la ausencia. No se trataba solo de un restaurante cerrado, se trataba de un golpe al tejido social. Ya no había un lugar donde juntarse a brindar, donde el ruido de las olas se mezclaba con el aroma a pescado recién frito. El cierre de El Compa Moy se convirtió en el recordatorio de que, en esa ciudad, nadie estaba a salvo. Las historias personales se multiplicaban. Una joven contaba cómo su padre había trabajado como cocinero desde que era adolescente y que ahora, sin ese empleo, había tenido que salir a buscar trabajo en Tijuana. Otra familia decía que su rutina cambió por completo, porque cada fin de semana su plan era ir al restaurante después de la playa, y ahora ya no tenían ese punto de encuentro. Y aunque parecieran detalles pequeños, eran esas rutinas las que sostenían la vida diaria. Perderlas significaba perder estabilidad, y perder estabilidad significaba abrir la puerta a más miedo. Así, lo que comenzó como la historia de un restaurante de mariscos se transformó en una especie de espejo nacional. Porque la pregunta ya no era solo qué pasó en el Compa Moy, sino qué tan profundo está este problema en todo México. Y esa pregunta, tarde o temprano, terminaría señalando de nuevo a Harfuch. El eco del cierre de El Compa Moy ya no se quedó solo en Ensenada. Las redes sociales lo hicieron imposible de ignorar. Fotos de la fachada cerrada circularon por Facebook, TikTok y Twitter, acompañadas de comentarios que iban desde la nostalgia hasta la indignación. Ahí celebramos el cumpleaños de mi mamá hace apenas 2 meses. No puedo creer que ya no exista, escribió alguien. Otro compartió una foto de un plato de camarones con la frase: el mejor sabor de Ensenada, ahora solo en recuerdos. Pero también estaban los mensajes cargados de enojo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Cuántos negocios más tienen que cerrar para que las autoridades reaccionen? Y justo en ese mar de indignación apareció el nombre de Omar García Harfuch. No porque estuviera directamente relacionado con Ensenada, sino porque cada vez que él hablaba de extorsión, la gente lo conectaba con lo que estaba ocurriendo en Baja California. Sus discursos parecían describir exactamente lo que había pasado en el Compa Moy. Un fragmento de una entrevista se volvió viral en TikTok. Harfuch decía con voz firme: cuando permitimos que un solo negocio cierre por miedo, estamos dejando que el crimen gane terreno.
No es un problema de un empresario, es un problema de todos, porque detrás de cada cierre hay familias, hay empleados, hay historias que se rompen. Ese video fue compartido miles de veces y entre los comentarios había dos posturas claras. Los que aplaudían, este hombre entiende lo que pasa, necesitamos a alguien así en todo el país. Y los que dudaban, mucho discurso, pero ¿qué está haciendo realmente? Mientras tanto, en Ensenada, las conversaciones se volvían más pesadas. Algunos comerciantes pequeños confesaban entre ellos que ya estaban pagando cuotas de protección y que aunque sabían que era injusto, lo hacían porque preferían eso a terminar como el compa Moy. La lógica era cruel, pagar para seguir existiendo. Un carnicero lo explicó de manera brutal. Mira, yo prefiero darles su parte cada semana. Así al menos abro mi negocio. Doy de comer a mi familia y no me busco problemas. No es justo, pero aquí no gana el que se hace el valiente, gana el que sobrevive. Y esa mentalidad de supervivencia era justo lo que más preocupaba a quienes todavía tenían esperanza. Porque cuando una comunidad normaliza la extorsión, el crimen deja de ser sombra y se convierte en parte del paisaje. Y ahí es cuando la línea entre la vida cotidiana y el miedo se borra. Los medios nacionales empezaron a cubrir la historia. Programas de televisión mostraban imágenes de Ensenada, entrevistas con vecinos y el contraste con las declaraciones de funcionarios. En cada nota, la misma pregunta flotaba en el aire: ¿qué está haciendo el gobierno? Fue entonces cuando Harfuch volvió a aparecer en escena, no ya como un político más, sino como una voz que se atrevía a hablar con crudeza. En una rueda de prensa dijo: este país no puede resignarse a vivir de rodillas frente al crimen. Si creemos que cerrar los ojos nos hará estar a salvo, estamos perdidos. La extorsión es una guerra silenciosa que se libra en cada esquina, en cada negocio. Y si no la enfrentamos, un día despertaremos y nos habrán arrebatado todo. Las palabras retumbaron más fuerte en Baja California porque describían a la perfección lo que había pasado con el compa Moy. Algunos empezaron a decir que ojalá alguien como él llegara a traer orden a esas tierras. Otros decían que hablar desde la Ciudad de México era fácil, pero que la realidad en Ensenada era otra cosa. Lo cierto es que el caso ya no era un asunto de un restaurante, era un símbolo. Y los símbolos, cuando tocan fibras tan sensibles, se convierten en gasolina para el debate nacional. Cada cierre de negocio en México encontraba eco en la historia de El Compa Moy. Y cada vez que Harfuch abría la boca, parecía estar respondiendo directamente a lo que ocurría ahí. La conexión estaba hecha, y lo que nadie se imaginaba era que, pronto, esa conexión dejaría de ser solo discursiva para volverse parte de una confrontación directa. La tensión crecía día a día. Lo que había comenzado como el cierre de un restaurante se transformó en un recordatorio de que el crimen organizado no era un rumor lejano, sino una realidad que se sentaba a la mesa con todos. Cada negocio cerrado, cada letrero de se traspasa, cada local abandonado en Ensenada era un eco del mismo problema. Pero lo que realmente encendió la conversación fue cuando comenzaron a circular audios y testimonios anónimos de comerciantes que aseguraban haber recibido las mismas amenazas que el compa Moy. Voces distorsionadas decían: nos piden tanto cada semana y si no pagamos, ya sabemos lo que nos espera. La gente empezó a compartirlos con miedo, pero también con coraje. Y los medios nacionales no tardaron en hacerse eco. El nombre de Ensenada sonaba en noticieros de la capital, como si de repente hubieran descubierto que el problema no estaba en una sola zona, sino en todo el país. Y en medio de esa tormenta, Harfuch apareció en entrevistas con un tono que combinaba firmeza y advertencia. Decía: esto que vemos en Baja California es solo una muestra de lo que ocurre en muchos lugares. No podemos permitir que la gente viva bajo el yugo del miedo. Si dejamos que los criminales decidan qué negocios abren y cuáles cierran, lo siguiente será que decidan cómo vivimos, cómo hablamos y hasta qué soñamos. Esa frase, tan cargada de peso, rebotó en todas partes. Los comerciantes en Ensenada la escuchaban con un nudo en la garganta. Algunos pensaban: ojalá lo que dice sea cierto y alguien nos defienda. Otros lo tomaban con escepticismo. Bonitas palabras, pero aquí seguimos solos.
el ambiente se polarizó. Había quienes empezaban a ver en Harfouch una posible figura capaz de cambiar algo, mientras otros lo acusaban de aprovecharse del dolor para proyectarse políticamente. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, la gente sentía que alguien estaba nombrando lo que ellos vivían en silencio. Mientras tanto, la familia de El Compa Moy seguía guardando silencio. No daban entrevistas, no hacían declaraciones. Solo se sabía que se habían ido unos días de Ensenada, quizás para protegerse, quizás para calmar un poco la tormenta. La ausencia de su voz solo alimentaba más rumores. En redes sociales circulaban versiones de que habían sido amenazados directamente con atentar contra sus hijos. Otros decían que la presión fue tan fuerte que no tuvieron más opción que irse del estado. Nadie lo confirmaba, pero todos lo repetían. Y justo en ese vacío de información fue que el nombre de Harfouch sonó con más fuerza. Algunos empezaron a etiquetarlo directamente en Twitter. A tomar Harfouch. Esto está pasando en Ensenada. ¿Qué piensa hacer? Otros decían, si de verdad quiere ayudar, que venga aquí, que vea lo que vivimos. El clímax comenzó a armarse no con un solo evento, sino con la suma de todo: negocios cerrados, voces quebradas, rumores de amenazas, discursos firmes desde la capital. Todo apuntaba a que tarde o temprano, el choque entre el poder del crimen y la voz de Harfouch sería inevitable. Y en ese punto, lo que estaba en juego ya no era un restaurante. Era la dignidad de una ciudad entera que se preguntaba si había alguien capaz de devolverles la seguridad que habían perdido. El caso de El Compa Moy ya no era solo una historia de mariscos, ni de Baja California, ni de un empresario valiente. Era el símbolo de una batalla silenciosa que estaba por explotar en los ojos de todo el país. El caso de El Compa Moy se había convertido en una especie de frontera invisible, antes y después. Antes, Ensenada todavía se sentía como una ciudad alegre, turística, con problemas, sí, pero con una vida normal. Después, se convirtió en un lugar donde el miedo estaba en cada esquina. La gente lo sentía en los pequeños gestos. Los padres que antes llevaban a sus hijos al malecón a comer helado, ahora miraban de reojo cada coche que pasaba despacio. Los comerciantes hablaban entre ellos con cuidado, como si supieran que alguien siempre estaba escuchando. Y los turistas, al enterarse del cierre, se preguntaban si Ensenada era un destino seguro o si también ahí el crimen había tomado el control. En ese ambiente cargado, comenzaron a organizarse foros ciudadanos y mesas de diálogo. Empresarios, pequeños comerciantes y vecinos pedían a gritos que alguien escuchara. En esas reuniones, un nombre surgía cada vez más seguido: Omar García Harfouch, no porque fuera de Baja California, ni porque tuviera una relación directa con el Estado, sino porque sus discursos habían tocado un nervio. La gente repetía sus palabras como si fueran un mantra: la extorsión es una guerra silenciosa. Era como si, en medio de la incertidumbre, alguien hubiera encontrado el lenguaje exacto para describir lo que estaban viviendo. Los políticos locales, al notar la fuerza que estaba tomando el tema, comenzaron a mencionarlo también. Algunos lo citaban para reforzar sus propios discursos. Como bien dijo Omar García Harfouch, no podemos permitir que el miedo dicte nuestras vidas. Otros, más críticos, lo señalaban de querer aprovechar un caso doloroso para ganar protagonismo. Pero lo que realmente marcó un punto de quiebre fue cuando Harfouch aceptó hablar directamente sobre el cierre de El Compa Moy en una entrevista nacional. Con un tono serio dijo: lo que pasó en Ensenada no es un hecho aislado, es el reflejo de un país donde muchas familias viven bajo amenaza. No podemos mirar a otro lado, debemos dar la cara, porque cada negocio que cierra por miedo es una derrota para todos. Esa declaración sacudió el tablero. De pronto, los noticieros hablaban no solo del restaurante, sino de cómo este caso estaba empujando a figuras nacionales a pronunciarse. Y lo más importante, la gente de Ensenada se sintió, por primera vez en mucho tiempo, escuchada. Claro que no todos reaccionaron igual. Algunos comerciantes temían que con esa visibilidad también llegaran más represalias. Está bien que hablen, pero nosotros somos los que vivimos aquí. Si los de arriba hacen ruido, ¿quién nos garantiza que los de abajo no nos cobren el precio?
Otros, en cambio, lo vieron como un rayo de esperanza. Al menos alguien se atreve a decir lo que todos callamos. La tensión llegó a tal punto que se empezó a rumorar que Harfuch podría visitar Baja California para reunirse con empresarios y líderes sociales. Nadie lo confirmaba, pero solo la posibilidad agitaba las aguas. Algunos lo veían como un gesto valiente, otros como una jugada política arriesgada. Mientras tanto, las familias seguían mirando la fachada cerrada de El Compamoy como si fuera un monumento improvisado al miedo. El letrero de cerrado definitivamente ya no era solo una advertencia, era un recordatorio de que cualquiera podía ser el siguiente. Y así, el clímax estaba servido. Una ciudad en tensión, un país mirando, un nombre que se repetía en cada conversación, y una pregunta que flotaba sobre todos. ¿Será Harfuch capaz de enfrentar algo que ni siquiera las autoridades locales habían podido contener? El rumor de que Omar García Harfuch podría viajar a Baja California corrió más rápido que el viento. No había confirmación oficial, pero bastaba con que alguien lo mencionara en un café o en la fila de la gasolinera para que la idea empezara a encender conversaciones. ¿Tú crees que venga de verdad?, preguntaba un taxista a su pasajero. Pues dicen que sí, que se quiere reunir con empresarios, respondía el otro. Y en esas charlas se mezclaba la esperanza con la desconfianza. Para algunos comerciantes, la sola posibilidad de que Harfuch pisara Ensenada era como un respiro. Que venga, que vea lo que estamos viviendo, que no lo cuenten desde un escritorio en la Ciudad de México, que lo vea con sus propios ojos, decía un dueño de taquería que llevaba meses pagando cuotas. Pero para otros, la idea generaba miedo. Si viene, van a enojar a los que controlan esto. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Nosotros, los que seguimos aquí con los negocios abiertos, murmuraba una mujer que tenía una tienda de abarrotes cerca del puerto. Los noticieros locales recogieron esas voces y pronto la historia fue tema nacional. Harfuch podría visitar Baja California en medio de crisis por extorsiones. Los titulares eran suficientes para subirle la temperatura a un estado que ya vivía al filo. En los grupos de WhatsApp de comerciantes circulaban mensajes contradictorios. Algunos pedían organizarse para recibirlo y mostrarle los testimonios de primera mano. Otros decían que mejor no, que era jugar con fuego, porque cualquier movimiento podía despertar represalias. Mientras tanto, en los pasillos políticos de Baja California, el nombre de Harfuch era un tema incómodo. Funcionarios locales sentían que la presencia de una figura nacional podía dejar en evidencia la incapacidad del gobierno estatal para controlar la situación. Si viene, nos va a exhibir, se escuchaba decir a un funcionario en una reunión privada. Lo que pocos se atrevían a decir en público era que el crimen organizado también estaba tomando nota. No necesitaban comunicados oficiales para enterarse. Les bastaba con ver las noticias, con escuchar los rumores. Y en ese silencio lleno de tensión, todos sabían lo mismo. Si Harfuch llegaba a Baja California, no sería bien recibido por quienes tenían intereses en mantener el miedo intacto. El ambiente en Ensenada se volvió extraño. Era como vivir en un pueblo que espera una tormenta. Había quienes se ilusionaban con que su visita significara un cambio y quienes preferían que nada se moviera para no arriesgar más. El aire estaba cargado, las calles llenas de murmullos, las miradas nerviosas. Y en medio de todo, la fachada cerrada de El Compamoy seguía allí, como un recordatorio de por qué la gente hablaba tanto de Harfuch. Cada persona que pasaba frente a ese letrero no veía solo un restaurante apagado, veía el retrato de lo que podía pasarle a cualquiera. La tensión había alcanzado su punto más alto. El rumor estaba en todas partes. Y la pregunta ya no era si Harfuch llegaría a Baja California, sino qué pasaría si lo hacía. ¿Te das cuenta de lo que significa que un simple restaurante, un espacio de convivencia y tradición, termine convertido en un símbolo de miedo y resistencia? Lo que pasó con El Compamoy no es solo una anécdota de Ensenada, es una muestra de lo que puede ocurrir cuando dejamos que el silencio pese más que la verdad. Un negocio que cerró sus puertas por no someterse al crimen organizado terminó encendiendo una conversación nacional.
La figura de Omar García Harfuch apareció no como un salvador milagroso, sino como alguien que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos viven en silencio. La extorsión es una guerra que se libra todos los días, en cada calle, en cada negocio. La pregunta que queda abierta es incómoda pero necesaria. ¿Vamos a normalizar el miedo como parte de la vida cotidiana o vamos a reconocer que el valor de una comunidad está en no rendirse? Lo que ocurrió en Baja California es un espejo donde todos debemos mirarnos. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia.